Buenos días, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo Rey. Bendito sea Dios, siempre y en todo lugar. Esta mañana me he topado con esta noticia sorprendente, dentro de lo que cabe, que es la siguiente que os comparto en la pantalla. Una abrumadora mayoría de los miembros del sínodo rechaza descentralizar la autoridad doctrinal de la Iglesia. No rotundo a la propuesta de dar esa autoridad a las conferencias episcopales. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a leer pues esta entradilla de la noticia que nos ofrece Infocatólica y también vamos a leer el artículo entero en este vídeo porque es algo más importante de lo que pueda parecer a primera vista y no tan presagiador de buenas noticias como aparentemente parece, tal y como os voy a indicar en el vídeo. Dice la entradilla: el sínodo sobre la sinodalidad ha asistido hoy a una mayoritaria y radical oposición a una propuesta para descentralizar la autoridad doctrinal en la Iglesia Católica. Los delegados han manifestado temor de que esto fragmentaría la unidad de la Iglesia y relativizaría las enseñanzas católicas. La resistencia ha sido tan significativa que los organizadores han dado la palabra a un teólogo para que explicara la propuesta, lo cual no ha satisfecho a todos los opositores. Los opositores a descentralizar la autoridad doctrinal en la Iglesia. Bueno, como os digo, vamos a leer en este vídeo, que quiero hacer lo más rápido posible, porque todos tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Vamos a leer la noticia y ya os vaticino que vamos a leer un poquito Apóstolos Suos, que escribe Juan Pablo II en 1998, una carta apostólica importante y que menciona el artículo. Vamos a también mencionar Christus Dominus, que se publica en 1965, que la firma Pablo VI. Y, por supuesto, vamos a ir, como siempre, pues al Código de Derecho Canónico, todos estos cánones, el 447, el 753, 54 y 52, el 775, el 825 y también el 455. ¿Por qué? Pues lo iremos viendo en este vídeo. Y también vamos a leer este número tan controvertido y sinceramente terrorífico de Evangelii Gaudium, publicada en 2014, a no mucho tardar de la llegada de Bergoglio a la silla de Pedro, de esa forma que describía San Francisco de Asís tan adecuadamente, no canónica. Bien, dicho todo lo cual, también vamos a saber quién es ese teólogo que han invitado a hablar en el sínodo, que es un sacerdote católico, pero que por cómo viste y por cómo se refieren a él las noticias, como meramente teólogo, pues cabe pensarse que dejó el sacerdocio en un momento dado y se secularizó. Pero bueno, eso no es lo más importante de este vídeo. Leeremos también un par de ideas muy problemáticas de este teólogo, entre comillas, que publicaba ya en 2005. Así que, como veis, tenemos bastantes documentos en este vídeo presente, así que os animo muchísimo a quedaros y a acompañarme en la lectura de esta noticia, que puede parecer, como digo, alentadora, ilusionante, pero que en realidad encierra una realidad, valga la redundancia, muy preocupante. Os recuerdo que los organizadores del sínodo, Hollerich, Mario Grech, el obispo San Martín, todos han hablado de que quieren hacer un cambio en la Iglesia que sea irreversible. Quieren cambiar la naturaleza misma de la Iglesia como cuerpo y de forma irreversible. Esto ya lo apuntaba Jorge Mario Bergoglio en ese número 32 de Evangelii Gaudium, que quiero que leamos en este momento, porque es solo la primera frase. Fijaos lo que afirmaba Bergoglio en el año 2014. Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Conversión del papado. Aquí lo estáis viendo. Como si fuese necesario, ¿no?, que el papado se transformara, como si no hubiese sido perfecto desde que Cristo lo instituyó en el lago Tiberíades, como leemos en Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, Juan 21, cuando le pregunta a Cristo a Pedro si le ama, por 3 veces, para reparar esa negación que había hecho Simón, hijo de Juan, antes de ser constituido e instituido sumo pontífice de la Iglesia Católica.
en representación de Cristo, que es lo que significa vicariato. Bueno, pues la conversión del papado, señor Bergoglio, no es necesaria de ninguna manera porque está perfectamente definido por Cristo y por la Iglesia Católica. En todo caso, lo que sí que necesita la persona del Papa es conversión personal, pero conversión del papado es totalmente una idea protestante, una idea peligrosa, una idea que rezuma herejía, rezuma anticatolicismo. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es la realidad y hay que decirlo así de claro. Y es que en Evangelii Gaudium 32, que me ha alegrado mucho ver que el artículo de Infocatólica lo menciona, al final del artículo, pues efectivamente aquí Bergoglio apuntaba a esa auténtica autoridad doctrinal de las conferencias episcopales. Como te digo, vamos a ver en el vídeo cómo está circunscrita perfectamente esa autoridad doctrinal de las conferencias episcopales y cómo aquí Bergoglio introduce una idea que es completamente falsa. Fijaos, dice: el Concilio Vaticano II expresó que, de modo análogo a las antiguas iglesias patriarcales, las conferencias episcopales pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. Efectivamente, eso enseñaba el concilio, por cierto, dogmáticamente vinculante, no fue solamente pastoral, como la propia hermenéutica expresa, la propia hermenéutica del concilio, aprobada por Pablo VI. Pues efectivamente, se pretendía que las conferencias episcopales, como vamos a ver en este vídeo, pues tengan una autonomía eminentemente jurisdiccional y pastoral. Pero también en lo que atañe a la doctrina, pero vamos a ver en el vídeo cómo se circunscribe esa autoridad doctrinal de las conferencias episcopales, que están muy bien definidas, tanto en el Código de Derecho Canónico como en otros documentos magisteriales, ¿no? Bien, pero afirma aquí Bergoglio algo sibilinamente maléfico, ¿no? Es así, hermanos, es duro de aceptar y duro de decir, pero es la verdad. Dice: pero este deseo no se realizó plenamente. ¿Está usted seguro, Bergoglio? Por supuesto que sí se realizó plenamente. Por cuanto todavía no se ha explicitado suficientemente un estatuto de las conferencias episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también alguna auténtica autoridad doctrinal. Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Esto es mentira, hermanos, esto es mentira, y tan solo tenemos que leer el Código de Derecho Canónico del año 83, así como esta carta apostólica de Juan Pablo II, Apóstolos Suos, así como Christus Dominus de Pablo VI del año 65. Está perfectamente atribuida las funciones concretas para las conferencias episcopales, señor Bergoglio, perfectamente. Es mentira que ese deseo no se realizase plenamente, se ha realizado plenísimamente. Lo que pasa es que usted lo quiere llevar un paso más allá, extraeclesial, extracatólico y por tanto antieclesial y anticatólico. Esa lucha que Juan Pablo II nos vaticinó de la proximidad, ¿no?, de la antiiglesia y la iglesia, es la que estamos viendo ahora ante nuestros ojos. Y es absolutamente flagrante como 400.000 sacerdotes y 5.400 obispos prácticamente no dicen nada, aunque parezca que sí, según leemos en el artículo de Infocatólica. Vamos a ver lo que ha sucedido, porque Infocatólica refiere que esta información viene de una fuente anónima. A mí no me gusta, no os fiéis nunca de nadie, no os fiéis nunca de nadie personal, de algún sujeto que os dice: no, a mí me han dicho esto, pero no puedo revelar quién. No os fiéis, ¿no? Aquí yo no sé de dónde saca la fuente Infocatólica y yo refiero a Infocatólica. Digo, esto lo dice este medio de comunicación. Entiendo que si esa persona prefiere estar en el anonimato, pues por alguna buena razón será. Probablemente porque teme un castigo disciplinar o jurisdiccional, ¿no? Bien, vamos a leer una propuesta para descentralizar la autoridad doctrinal en la Iglesia Católica. Generó una significativa oposición el miércoles durante el sínodo de la sinodalidad, según informaron 3 participantes al Register. Bien, la resistencia surgió cuando los delegados consideraron una propuesta en el Instrumentum Laboris del sínodo o documento de trabajo que sugería reconocer a las conferencias episcopales como sujetos eclesiales dotados de autoridad doctrinal, asumiendo la diversidad sociocultural dentro del marco de una iglesia multifacética. Esto es palabrería absolutamente acatólica, cuando no anticatólica. Fijaos, os recuerdo que aquí
en Evangelii Gaudium del conocido como Papa Francisco, sin serlo, ya expresaba ese deseo suyo de descentralizar, ¿no? Una excesiva centralización más que ayudar. Es que la centralización, Bergoglio, no puede ser excesiva, o es o no es, ¿no? Y usted, que pretende esa conversión del papado, pues efectivamente lo que quiere es que el papado deje de tener la autoridad que Cristo le confirió, y que nadie puede suprimir. Esto yo lo vi, hermanos, os confieso, el mismo 13 de marzo de 2013, cuando salió al balcón, ¿no? Y se presentó ante el orbe para decir: antes de que el pastor bendiga a las ovejas, quiero que las ovejas bendigan al pastor. Eso, para mí, aquel día cuando lo vi por la noche, fue desconcertante hasta el extremo y preocupante, ¿no? Fue una concienciación de que verdaderamente este hombre no trae el espíritu católico con él, el Espíritu Santo de Dios con él. No. Porque el Espíritu Santo nos enseña que hay una jerarquía, en el cielo y en la tierra. En la iglesia triunfante, en el purgatorio y en la iglesia militante. Y también en el infierno hay una jerarquía. Hay distintos niveles. Entonces, ese señor, cuando salió vestido con las vestiduras papales, al decir eso, estaba diciendo implícita e indirectamente, pero también a la vista de todos, que venía a invertir la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo que antes de que el pastor bendiga a las ovejas, quiero que las ovejas bendigan al pastor? ¿Cómo puede alguien escuchar eso y pensar: ese señor es católico? Es imposible. Es imposible porque, lo primero, no nos importa, a nadie le importa cuál sea el querer de usted, señor Bergoglio. No nos importa. Eso lo primero. Sino que nos importa lo que piense Cristo. Y lo segundo, ninguna bendición de ninguna oveja es ontológica, eclesiológica, espiritualmente relevante. Porque la bendición, atención, la bendición, cuando es dada por un sacerdote, procede de Dios y va a las ovejas. Y cuando un sacerdote bendice a las ovejas, también es bendecido por Dios. ¿Esto lo sabíais? Cuando el sacerdote nos da la bendición al finalizar la misa, también está recibiendo la bendición de Dios. Porque es naturaleza intrínseca del ministerio sacerdotal entregarse por las ovejas, dar la vida por las ovejas. Ese es el buen pastor, no el que entra para robar a las ovejas, y para hacerse pasar por una de ellas, oliendo oveja. No. Esto es muy grave, hermanos. Esto es muy grave lo que estoy diciendo, porque es el minuto 1, el minuto 1. Y ya en el año 1, en 2014, en Evangelii Gaudium, nos expresa ese deseo que tiene él de convertir el papado, de cambiar la naturaleza misma del papado. Qué terrible, hermanos, qué terrible que tantas personas no lo quieran ver, porque no hay otra explicación, porque el que lo ve, pues constata que este hombre no es católico. Pero vamos a seguir con la noticia y luego mencionando todos esos documentos que os he dicho. ¡Ánimo! Este vídeo es tedioso para unos y para otros. Bendito sea Dios, que nos invita a profundizar y no quedarnos en la superficie. Bien, según fuentes del sínodo, varios delegados de diferentes grupos lingüísticos y orígenes geográficos expresaron preocupaciones de que esta medida fragmentaría la unidad de la Iglesia y relativizaría las enseñanzas católicas. Un miembro del sínodo descubrió el grado de oposición como tremendo. Me alegro mucho de que haya esa oposición, pero ahora os voy a decir por qué. No ha de ser esta noticia considerada como una noticia esperanzadora, ¿no? Sigamos. La mayoría está claramente en contra, abrumadoramente. Dijo el delegado, que habló bajo condición de anonimato, lo que os decía antes, dada la estricta confidencialidad del sínodo. O sea que esa iglesia abierta que profesan, ese todos, entren todos, todes, todais, todis, todus, luego en realidad no es así. Esa sinodalidad que pretenden imponer a toda la iglesia, del diálogo, de la acogida, de la escucha, del discernimiento, del acompañamiento, de la incluso moral situacional, que es herética, en realidad no es tal, porque cuando alguien piensa algo distinto a lo que ellos profesan, lo misericordian, palabra que no me gusta nada, pero que entendemos todos. Seguimos. Otro delegado comentó al Register que la preocupación expresada por la Asamblea al respecto a la propuesta fue
la más contundente hasta ahora en esta sesión del sínodo que comenzó el 2 de octubre y concluye el 27 de octubre. Esta es otra. Es que un sínodo normalmente, desde que nacieron, dura 2, 3, 4 semanas, ¿eh? No dura 3 años como este. En realidad están pretendiendo que sea un concilio, llamándole sínodo, y es todo palabrería y falsedad y fraude, hermanos. Desde la publicación del Instrumentum Laboris en julio, observadores teológicos y delegados del sínodo han indicado al registrer que consideran la propuesta de otorgar autoridad doctrinal a las conferencias episcopales como uno de los temas más críticos de toda la agenda. La descentralización de la autoridad doctrinal o la decisión de ciertos asuntos doctrinales a nivel local en lugar de universal ha sido vista como un paso clave para aquellos que buscan hacer cambios dramáticos en las enseñanzas católicas. Fijaos que estos cambios ya se han dado, no penséis que no se han dado, porque hay quien dice, bueno, todavía no ha sucedido nada desde 2013, todavía no ha habido ningún cambio magisterial. Sí que lo ha habido, hermanos, sí que lo ha habido. Se ha bendecido y se ha implementado la praxis del sacrilegio eucarístico al dar la comunión a los adúlteros públicos impenitentes y pertinaces. Aquellos que no se arrepienten de un pecado grave, el cual es conocido públicamente, ¿vale? Eso sucede desde los criterios en la Carta a los Obispos a Buenos Aires de 2016, en la aplicación, en la interpretación, en la hermenéutica de Amoris Laetitia. El mismo Bergoglio da esa interpretación, y al no responder a los cardenales en esas dudas que presentaron, Meissner, Cafarra, Burke y Brad-Müller, no las otras dudas que se han presentado hace unos pocos años, las del 2016, pues está demostrando Bergoglio oponerse frontalmente y en la praxis a la doctrina católica. Esto también ha sucedido con Fiducia Supplicans, como sabéis, ante el desconcierto de las conferencias episcopales africanas, que lamentablemente han defeccionado también, porque han justificado la no aplicación de Fiducia Supplicans por razones socioculturales y no por razones evangélicas. Una tragedia, hermanos, una tragedia. Seguimos. Por ejemplo, la necesidad de una autoridad descentralizada es defendida regularmente por los partidarios del camino sinodal alemán, que ha impulsado cambios en la enseñanza de la Iglesia sobre sexualidad y las órdenes sagradas reservadas solo a hombres. Las críticas a la propuesta del Instrumentum Laboris surgieron por primera vez el 16 de octubre, cuando los 5 grupos lingüísticos del sínodo presentaron un resumen de sus discusiones en pequeños grupos. Las fuentes indicaron que la preocupación por descentralizar la autoridad doctrinal fue más pronunciada entre uno de los grupos en francés y 2 en inglés, en comparación con los grupos en español e italiano. Me entristece esto, la verdad. Las críticas continuaron durante las intervenciones libres o discursos realizados por miembros individuales del sínodo ante toda la asamblea esta mañana. Tenemos que tener en cuenta también lo que ha hecho el cardenal Zen, que es grave, ¿no? Que decía, es evidente que el propósito de este sínodo es desmantelar la jerarquía eclesiástica e introducir una estructura democrática. Esto es muy grave, pero bueno, haremos otro vídeo sobre el cardenal Zen, Dios mediante, próximamente. Bien, fuentes señalaron que algunos delegados individuales hablaron sobre la necesidad de evitar caer en el relativismo al presentar la fe a diferentes culturas, evitar cualquier cosa que pudiera dañar la unidad de la fe, que el papado y el episcopado son constituidos divinamente, mientras que las conferencias episcopales no lo son, y que la unidad y la catolicidad de la Iglesia están amenazadas si el matrimonio entre personas del mismo sexo es aceptable en un lugar y no en otro. Bueno, es que eso está en camino, pero ya están siendo aceptadas, ¿no?, las bendiciones a las uniones, pero no en todas partes, ¿no? En África no, por esta razón que os digo que no es la razón evangélica. Medios católicos alemanes también informaron sobre la oposición, citando a un delegado del sínodo que dijo en una intervención, una fe fragmentada también significa una iglesia fragmentada. Bueno, es que esto es una evidencia, es que esto es de párvulos, es que esto es de primera comunión. Que haya que decir esto en un sínodo de obispos es simplemente alarmante y simplemente descorazonador. Pero no os preocupéis porque el Señor triunfará y el Señor va a intervenir para arreglar todo este entuerto que es tremendo. Otro delegado expresó al Register que la mayoría de las intervenciones no fueron en la dirección esperada, refiriéndose al aparente deseo de los organizadores de que la propuesta fuera ampliamente aceptada. Bueno, antes de continuar, ¿por qué digo que esta noticia no es objetivamente esperanzadora? Porque la experiencia nos dice que independientemente de lo que digan unos y otros, al final Bergoglio hace lo que él quiere hacer.
Entonces podemos esperar perfectamente que Bergoglio, pues independientemente de lo que hayan dicho, independientemente de las oposiciones, independientemente de la no acogida de las propuestas descentralizadoras de la Iglesia, pues al final haga lo que él quiera, ¿no? Y es que es ya una crisis grave, es ya una preocupación grave el hecho de que algo tan esencial en la vida de la Iglesia como es la primacía del sucesor de Pedro sea puesta a consulta. No, es que ni un concilio ni un sínodo deben cuestionar lo que ya está definido con perfección. Y hay una serie de cuestiones, tanto dogmáticas como eclesiológicas, que no se pueden poner a debate. ¿Por qué nos hemos de alegrar de que una mayoría inesperada de obispos y seguramente laicos también que están por ahí se hayan opuesto a la descentralización de la Iglesia, habiéndose sometido a votación el hecho de la posibilidad de descentralizarla? ¿Por qué nos tenemos que alegrar? Si ya la mera propuesta, si ya la mera pregunta es una ofensa a la integridad misma de la Iglesia. Y además, sabiendo que Bergoglio hará al final lo que él considere, no nos debemos alegrar, hermanos. Este sínodo sobre la sinodalidad es una tapadera, es un fraude, y es un vehículo para generar citas bibliográficas, es un vehículo para justificar lo injustificable a raíz de textos en sí mismos injustificables. Dios santo, qué calamidad, de verdad. Intervención de un teólogo. Atención, intervención de un teólogo. ¿De quién? De este señor. Un sacerdote, supuestamente. Digo supuestamente en serio, porque leyendo lo que afirmaba en 2005, pues claro, cuesta uno creer que él quisiera ordenarse con la intención con la que ordena la Iglesia, ¿no? Requisito para la validez del sacramento del orden. Pero claro, pues supuso esta intervención el padre Routhier, que es canadiense, de Quebec, Gilles Routhier, ¿de acuerdo? Bueno, pues él intervino un poco, no lo voy a leer todo, para calmar los ánimos, ¿no? Decir, no, tranquilos, señores, pero por lo que cuenta Infocatólica, esto no satisfizo a los presentes. Y claro, pues termina la noticia Infocatólica informando de que la idea de dar autoridad a las conferencias episcopales no es nueva. Habría que escribir. El tema se abordó en la 20ª reunión del C9, Consejo de Cardenales que asesora al, entre comillas, Papa, celebrada en 2018. Por su parte, esto me alegra saberlo, los obispos nórdicos advirtieron a los alemanes, y nos pone aquí el enlace, Infocatólica, podemos acceder a dicho enlace, ¿no? Que no pueden cambiar la fe y tampoco romper la comunión con el resto de la Iglesia. Esto se lo dijeron los obispos nórdicos a los obispos germanos, ¿no? Lugar en el cual, por cierto, la beata Ana Catalina Emmerich vio pues ese gran cisma, ¿no? en la Iglesia que procedía de Alemania. Bien. En el mismo sentido se manifestaron los obispos polacos también, pues podemos acceder a la noticia, que esto sucedió en 2022, el 22 del 2 del 2022. En cambio, los nórdicos fue el 10 de marzo del 22. Bueno, todo noticias que puedo ir comentando si queréis en los próximos días. Bendito sea Dios. Bien, entonces aquí, como digo, me alegra que Infocatólica incluya este número flagrante de Evangelii Gaudium, el número 32, pero me entristece que no haga una valoración crítica de dicho número, ¿no? Y de que omita esa primera parte del número 32, ¿vale? Es verdad que destaca en negrita esa auténtica autoridad doctrinal que ha de ser atribuida como si no estuviese ya definida, ¿no? Señalando que algo raro pasa en ese número, pero es que lo que realmente es preocupante de ese número es lo que os digo, es lo que os digo, es esa conversión al papado, del papado. Algunos nos acusan de cismáticos, a los que decimos que Bergoglio es un verdadero antipapa, o nos acusan de negar el papado, pero eso no es así. En realidad lo que hacemos al afirmar eso es defender el papado. Bien. Y bueno, pues aquí por último nos refiere Infocatólica, nos refiere al motu propio Apostolos Suos de Juan Pablo II,
en el cual afirma el verdadero Papa Juan Pablo II lo siguiente. Así pues, el sínodo ha recomendado en 1998 que se explicite con mayor amplitud y profundidad el estudio del estatus teológico y consecuentemente jurídico de las conferencias de los obispos, especialmente el problema de su autoridad doctrinal, teniendo el presente número 38 del decreto conciliar Christus Dominus y los cánones 447 y 753 del Código de Derecho Canónico, a donde vamos a ir ahora mismo. Bueno, pues este motu propio, Apostolos Suos, de Juan Pablo II, que lo tenemos aquí, gracias a Dios, efectivamente versa sobre la naturaleza teológica y jurídica de las conferencias episcopales de los obispos. Entiendo, porque en ese momento, en el que ya la Virgen en el Libro Azul nos decía que la masonería dominaba la Iglesia, pues el pobre Juan Pablo II estaba rodeado de masones, ¿vale? Y entonces vuelven a apretar, porque no quedan conformes con lo definido con el Concilio Vaticano II, en donde se definen perfectamente las atribuciones, las autoridades y las autonomías de las conferencias episcopales, que son siempre jurisdiccionales, tienen la potestad de emitir decretos concretos en sus respectivos territorios, son también pastorales, tienen la autoridad de decidir y en fin, designar personas para ciertas tareas concretas, ¿no? Y también tienen una autoridad doctrinal. Pero esa autoridad doctrinal estaba bien definida, porque está vigente todavía el Código del 83, está bien definida y se circunscribe únicamente a la edición de catecismos y edición de Sagrada Escritura. Sin más, sin más. Y por cierto, con la supervisión de la sede apostólica, es decir, del romano pontífice, en ciertas circunstancias, como vamos a ver ahora. Entonces, claro, uno, si solamente lee la noticia de Infocatólica, puede pensar que Francisco dice lo mismo que Juan Pablo II, pero no es así, Juan Pablo II se remite al decreto conciliar Christus Dominus, en el número 38, que lo vamos a ver ahora, donde está, como digo, definido todo. Y también se remite a los cánones 447 y 753 del Código, donde, insisto, está todo bien definido. En cambio, Bergoglio no. Bergoglio dice que el Concilio Vaticano expresó una cosa que no se ha conseguido. Mentira, señor Bergoglio. Es que esa mentira de pensar que Bergoglio es la guinda del pastel del Concilio Vaticano II, sinceramente, me genera mucha, vamos a decir, mucha indignación. Y es así, porque no es verdad, porque hay una ruptura entre el magisterio de la Iglesia desde San Pedro hasta Benedicto y Bergoglio. Y él quiere justificar sus herejías y sus contradicciones con respecto al magisterio precedente desde el Concilio Vaticano II, y no es verdad. Y eso mismo lo dicen los lefebristas, a los cuales el mismo Bergoglio les otorgó la jurisdicción, cuando Benedicto no lo había hecho. Entonces, ¿no os dais cuenta cómo Bergoglio y el lefebrismo y el sedevacantismo dicen lo mismo? ¿Dicen lo mismo? ¿Que Bergoglio es fruto del concilio? No, señores. Bergoglio es una ruptura con el magisterio católico. Y en el Concilio Vaticano II, si nos vamos literaliter, si nos vamos a la letra en latín y a las traducciones correctas en latín, descubrimos que no existe ni una sola herejía, y ni una sola posibilidad, a no ser que sea a través de una mala traducción, de interpretar dicho concilio heréticamente. No existe, hermanos, no existe, ¿vale? Y esto os lo puedo asegurar, incluso con el famoso texto de Nostra Aetate, que no existe, hermanos. Lo haré, si Dios quiere, pronto en más vídeos. Bueno, muchas gracias por permanecer media hora en el vídeo. Madre mía, yo quiero hacerlo lo más sintético posible, pero como veis, es complicado o es extenso. Bien. Infocatólica nos remite, como digo, a Apostolos Suos, donde efectivamente se hace alusión a ese decreto conciliar de Christus Dominus. Vamos a leer lo que dice exactamente Apostolos Suos. Aquí hacemos esta búsqueda, 38, aquí está. En el número 7, Juan Pablo II escribía esto. Os invito a hacer el pantallazo. Juan Pablo II recuerda a todos, ¿no?, que ya está todo bien definido desde el Concilio Vaticano II.
¿eh? Pero el sínodo ha recomendado que se explicite con mayor amplitud y profundidad el estadio del estatus teológico y consecuentemente jurídico de las conferencias de los obispos. Bueno, especialmente el problema de su autoridad doctrinal. ¿Por qué? Porque había masones infiltrados no conformes con lo que ya se había definido, ¿eh? Que está, como digo, en el número 38 del decreto Christus Dominus y en los cánones 447 y 753. Vamos a leer estos dos cánones muy brevemente, que es lo que os digo de la escritura y de los catecismos. Fijaos, en el 447 del código se nos dice: la conferencia episcopal, cualquiera institución de carácter permanente, es la asamblea de los obispos de una nación o territorio determinado que ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio para promover, conforme a la norma del derecho, el mayor bien de la Iglesia que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo mediante formas y modos de apostolado convenientemente acordados a las peculiares circunstancias de tiempo y de lugar. Esta es como la definición de las conferencias episcopales. Seguimos. Aquí viene una explicitación mayor. Los obispos que se hallan en comunión con la cabeza y los miembros del colegio, tanto individualmente como reunidos en conferencias episcopales o en concilios particulares, que eso también existen, por supuesto, son doctores y maestros auténticos de los fieles encomendados a su cuidado. Y los fieles están obligados a adherirse con asentimiento religioso a este magisterio auténtico de sus obispos. Perfecto. Estamos obligados a adherirnos al asentimiento de la voluntad y del entendimiento a lo definido por los obispos en su magisterio auténtico, ¿no? Fijaos que en el canon anterior se nos dice que debemos evitar todo lo que no sea congruente con la misma doctrina. Bien, y eso es lo que estoy haciendo en este vídeo. Evitar todo lo que no es congruente, evitar esta afirmación de Evangelii Gaudium de que el papado necesita una conversión, negativo, falso. Pero fijaos lo que nos viene a decir en el 754. Todos los fieles están obligados a observar las constituciones y decretos promulgados por la legítima autoridad de la Iglesia para proponer la doctrina y rechazar las opiniones erróneas. Esto también estamos obligados a hacerlo, y de manera especial las que promulga el Romano Pontificio o el Colegio de los Obispos. Estamos obligados a rechazar las opiniones erróneas. Porque una cosa es emitir doctrina y otra cosa es proponer doctrina. Es distinto. Pues a ver, atención, esto que es un poco, vamos a decir, difícil de expresar. Cada uno de nosotros podemos expresar una idea y esta puede ser falsa o verdadera, en función de si se adecúa o no a la realidad, ¿vale? Pero podemos expresar una idea verdadera de una forma incorrecta y que da pie a la falsedad, sin que ésta sea falsa. Parece un poco enrevesado, pero se entiende muy bien cuando traducimos un texto. Tenemos una idea en latín, ¿vale?, que es verdadera, pero cuando la formulamos en español, porque es una mala traducción, la formulación de esa idea es errónea. Es errónea. Entonces nosotros estamos obligados a evitar todo lo que sea falso y también todo lo que sea erróneo. Que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Bien. Seguimos con el canon 775. Fijaos una de las atribuciones que tienen las conferencias episcopales. Observadas las prescripciones de la sede apostólica, corresponde al obispo diocesano dictar normas sobre la catequesis y procurar que se disponga de instrumentos adecuados para la misma, incluso elaborando un catecismo si parece oportuno, así como fomentar y coordinar las iniciativas catequísticas. Compete a la conferencia episcopal, si se considera útil, procurar la edición de catecismos para su territorio, previa aprobación de la sede apostólica. Importante. En el seno de la conferencia episcopal puede constituirse un departamento catequético cuya tarea principal será la de ayudar a cada diócesis en materia de catequesis. Porque efectivamente, ¿no?, dadas las coyunturas, dados los cambios tan frecuentes en la sociedad de hoy, se hace necesaria una revisión permanente de la verdad de la doctrina para que se formule adecuadamente. Porque puede pasar que una formulación que en un momento dado o en un lugar determinado eran no solamente verdadera, sino además correcta, puede suceder que una formulación deje de entenderse correctamente y sea necesaria una nueva formulación de la misma verdad doctrinal. En ese sentido, las conferencias episcopales tienen autonomía doctrinal, en el sentido de reformular
las verdades de la fe, ¿vale? Porque evidentemente, dada la extensión de la Iglesia, se hacía necesaria esa especificación, ¿no? En la cual, por cierto, los masones infiltrados no quedaron conformes y por eso quieren y vuelven a procurar una autonomía doctrinal que fragmente, descentralice a la Iglesia. Tremendo, tremendo. Sigo porque también, como os decía, en la edición de libros de Sagrada Escritura, fijaos lo que se nos dice en el código. Los libros de Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la Sede Apostólica o por la Conferencia Episcopal, ¿vale? También ellos tienen potestad para publicar ediciones adecuadas, con el sensus fidelium, con la tradición de la Iglesia. También la tienen. ¿Por qué? Porque se hace necesaria la traducción correcta católica a la lengua vernácula para que los fieles puedan profundizar en la palabra de Dios. Asimismo, para que se puedan editar las traducciones a la lengua vernácula se requiere que hayan sido aprobadas por la misma autoridad y que vayan acompañadas de las notas aclaratorias y necesarias y suficientes. Esto es fundamental para evitar que la libre interpretación, lo que hacen los protestantes, que al final es una interpretación alejada del Espíritu de Cristo, que se lo dio a San Pedro en el lago Tiberíades y el resto de los apóstoles. Porque os recuerdo que el catecismo nos lo enseña, que la Iglesia es apostólica en un triple sentido. Primero, porque quiso Cristo que fuese así. Segundo, porque estos tienen sucesores. Y tercero, porque doctrinalmente se adecúan a la doctrina de Cristo y de los apóstoles. En el momento en el que un, entre comillas, apóstol, que significa enviado, en el momento en el que un obispo, que significa vigilante, rehuye de la doctrina apostólica, pierde su capacidad de ser apóstol, ¿vale? Esto es importante porque estamos hoy rodeados de falsos apóstoles, de antiapóstoles. Por eso San Pablo nos advirtió, aunque un ángel de luz o uno de nosotros os anuncie un evangelio distinto, si eso sucede, sea anatema, es decir, maldito. Y por supuesto, no teniendo en cuenta el propio código, nos está enseñando a evitar toda doctrina que no sea congruente con el depósito sagrado de la fe. Como nadie da lo que no tiene, como Bergoglio no lo tiene, no lo atesora, no lo puede dar. Lo que evidentemente tiene, por los hechos, palabras y omisiones, lo podemos ver nosotros, como nos enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, nosotros debemos juzgar a los que se llaman católicos. Lo debemos hacer. A los del mundo los juzgará Dios, dice San Pablo, pero a los de dentro los habemos de juzgar. Y hay un símil maravilloso, ¿no? Cristo nos dijo, si tu mano te hace caer, córtatela, porque mejor es entrar en el reino de los cielos sin la mano, que en la perdición eterna todo el cuerpo. Entonces, a los que se dicen católicos, pero no lo son, les debemos decir, no lo eres, y al resto decirles, no lo son. Debemos hacerlo por su bien y el bien de los otros, por todos. Bien. Seguimos con esta cuestión. La conferencia episcopal, toda conferencia episcopal, puede dar decretos generales, tan solo en los casos en que así lo prescriba el derecho común o cuando así lo establezca un mandato especial de la Sede Apostólica, otorgando motu proprio o a petición de la misma conferencia. Esto es en relación a las decisiones jurisdiccionales, a esas decisiones. Bueno, todo esto, ¿de dónde procede? Lo que acabamos de leer es el Código de Derecho Canónico. Si queréis repasároslo, apuntároslo. El 447, el 753, 752 y 754. Importantísimos. El 775, con el tema de la catequesis y los catecismos. El 825, con la Sagrada Escritura. Y para finalizar, el 455, con la cuestión de los decretos jurídicos. Bien. Pues como digo, todo esto viene de Christus Dominus, que es Pablo VI, en 1965. Y aquí nos da las claves, en el número 38. Esto es lo que Bergoglio dice, que no está definido, pero está perfectamente definido, señor Bergoglio. Perfectamente definido, y usted lo quiere redefinir. Y eso no es admisible para ningún católico. Bueno, os dejo en la pantalla toda
todo lo que, como digo, está definido para que lo podáis leer tranquilamente, pero en ningún momento se habla de una autoridad autónoma doctrinal, ¿eh? Fijaos, la conferencia episcopal es como una asamblea en que los obispos de cada nación o territorio ejercen unidos su cargo pastoral para conseguir el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres, sobre todo por las formas y métodos del apostolado aptamente acomodado a las circunstancias del tiempo. Esto es importante, ¿eh? Porque hay quien quiere que la tradición viva de la Iglesia, que es fuente de revelación, sea una roca muerta, sea una ceniza muerta. No, no, la tradición es el entregar, es siempre el fuego, ¿eh? Es siempre el fuego. Entonces, la historia de la Iglesia nos muestra y nos demuestra cómo la misma verdad revelada a lo largo de los siglos va completándose, va ampliándose y va también adecuándose en la formulación de la misma verdad a los tiempos y lugares en donde se proclama y se anuncia el Evangelio. Entonces, nadie mejor que la conferencia episcopal de cada territorio y de cada tiempo para saber cuál ha de ser la correcta formulación de la única verdad que atesora la fe católica. Seguimos con este número 38 que tiene 6 apartados, ¿no? Como digo, es un poco engorroso este lenguaje, pero es absolutamente nítido y diáfano. Todos los ordinarios del lugar, de cualquier rito, exceptuados los vicarios generales, los obispos coadjutores, auxiliares y los demás obispos titulares que desempeñan un oficio por designación de la sede apostólica o de las conferencias episcopales, pertenecen a ellas. Perfecto. Los demás obispos titulares y los nuncios del Romano Pontífice, por especial oficio que desempeñan en el territorio, no son por derecho miembros de la conferencia. Bueno, aquí nos está diciendo quién sí y quién no es miembro de una conferencia episcopal. Por cierto, sobre la designación de apóstoles sin mandato pontificio, haremos un vídeo, Dios mediante, porque es una cuestión gravísima que lacera el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, ¿eh? Lo digo porque, claro, ahora, en ausencia de Papa verdadero, habrá y hay sacerdotes que se sienten tentados de acceder, ¿no?, a una consagración episcopal, y eso no se puede hacer bajo ningún concepto, ¿eh? Incluso Juan Pablo II lo especificó en Universi Dominici Gregis. Pero seguimos. A los ordinarios del lugar y a los coadjuntores compete el voto deliberativo. Los auxiliares y los otros obispos que tienen derecho a asistir a la conferencia tendrán voto deliberativo consultivo según determinen los estatutos de la conferencia. Todo esto es para medidas disciplinares, para medidas pastorales, medidas jurisdiccionales, ¿eh? Nunca doctrinales. De hecho, si leemos aquí, pues no existen esas medidas doctrinales, ¿no? Podemos proseguir. Cada conferencia episcopal redacte sus propios estatutos, que ha de aprobar la sede apostólica, en los cuales, además de los medios, ha de proveerse de todo aquello que favorezca la más eficaz consecución de su fin. Por ejemplo, un consejo permanente de obispos, comisiones episcopales, el secretario general. Como digo, es engorroso, pero necesario. Vamos a terminar y terminamos el vídeo y os muestro este texto tan, en fin, terrible de este teólogo, Gilles Routier. Las decisiones de la conferencia episcopal legítimamente adoptadas con una mayoría de 2/3 partes de los votos de los obispos que pertenecen a la conferencia con voto deliberativo y aprobados por la Santa Sede Apostólica, obligan jurídicamente tan solo en los casos en que lo ordenare el derecho común o lo determinare una orden expresa de la Sede Apostólica, manifestada por propia voluntad o a petición de la misma conferencia. Donde las circunstancias especiales lo exijan, podrá constituir una sola conferencia de los obispos de varias naciones con la aprobación de la Santa Sede. Foméntese además las relaciones entre las conferencias episcopales de diversas naciones para suscitar y asegurar el mayor bien. O sea, que no sean tampoco compartimentos estancos, ninguna de ellas. Y por último, se recomienda encarecidamente a los jerarcas de las iglesias orientales, porque claro, en el corazón del sumo pontífice están también todos estos ritos orientales que tienen su idiosincrasia, ¿no? Que en la consecución de la disciplina de la propia Iglesia en los sínodos y para ayudar con más eficacia al bien de la religión, tengan también en cuenta el bien común de todo el territorio donde hay varias iglesias de diversos ritos, exponiendo los diversos pareceres en las asambleas interrituales, según las normas que dará la autoridad competente. Bueno, pues esta definición, esta circunscripción de la autoridad de las conferencias episcopales en materia pastoral, en materia jurisdiccional, quedó perfectamente definida en 1965, cuando se conformaron dichas conferencias por las necesidades imperiosas de los avatares del tiempo y de la historia. Por tanto, repito, es mentira lo que dice Bergoglio en Evangelii Gaudium, ¿eh? Lo que sí es verdad es que el deseo masónico de transgredir, el deseo masónico de invertir, el deseo masónico de desnaturalizar
el deseo masónico de corromper, demoler y destrozar la Iglesia, irremediablemente quedó insatisfecho en el Concilio Vaticano II. Quedó insatisfecho. Y ahora, justificándose en el Concilio Vaticano II, así como en otras ocasiones se justifica con Santo Tomás de Aquino incluso, quieren demoler la Iglesia. Quieren demoler la Iglesia. Entonces, esto es evidentemente gravísimo. Es gravísimo. Es la pasión misma de la Iglesia, hermanos, definida en los números 675 al 677 del Catecismo. Es la pasión de la Iglesia. Es la Iglesia católica, cuerpo místico de Cristo, esposa de Cristo, siendo flagelada, siendo atada a la columna, siendo entregada a los no creyentes y a los paganos. Es eso, es eso. Dios mío, nosotros debemos, mansa y amorosísimamente, sostenidos por la gracia de Dios y la colaboración humana, vivir este momento, sin caer en ningún extremo, sin caer en ninguna irracionalidad, superstición o sectarización, sabiendo que Benedicto XVI y Juan Pablo II nos dejaron el catecismo y el código como remedios y como guías orientativas en este desierto abrasador del final de los últimos tiempos. Vamos a leer, como digo, muy brevemente este PDF, os lo dejo en la descripción del vídeo, que he encontrado de Gilles Routier. Fijaos lo que dice sobre el Concilio de Trento. Esto es muy escandaloso, muy escandaloso. Cae en el discurso eminentemente protestante, ¿no? Dice, también entre Trento y el Vaticano I se cuentan 307 años, el más largo intervalo en la vida conciliar de la Iglesia Católica. Atención, durante este periodo, el catolicismo romano se fue replegando más y más sobre sí mismo, cortando los puentes con las otras tradiciones cristianas, instalándose en una especie de fortaleza frente a la modernidad emergente y evolucionando más y más hacia un gobierno monárquico. ¡Qué terrible esta afirmación! Os digo, hay que persignarse antes de leer este documento, o bueno, todo lo que salga ahora del sínodo, porque tiene un tufo infernal. El humo de Satanás que alertó Pablo VI, que entró en la Iglesia, está aquí. Y este texto es de 2005. Y en 2005 ya este señor, entre comillas, teólogo, estaba hablando del conciliarismo, de la Iglesia conciliar. Ahora se habla de sinodal y de la sinodalidad, ¿no? Pero este señor ha hablado de la conciliariedad. Usan como sinónimos, ¿no?, una y otra palabra, ¿no? Al final, fijaos, y esto es lo que más me ha llamado la atención, ¿no?, de este documento, es esto. Fijaos. A ver. Fijaos, es sobre la democracia, sobre la democracia. Porque viene a decir, no lo encuentro, pero lo buscamos enseguida. Democracia. Aquí está. Un mundo marcado por la democracia. Un mundo marcado por la democracia. Entonces dice, fijaos, no se trata de querer hacer de la Iglesia una democracia. En eso hay consenso. O sea que ya está justificando la razón para no hacer de la Iglesia una democracia, es decir, que lo que opine la mayoría es lo verdadero, lo bueno y lo bello, cuando no es así, está justificando el no hacerlo porque hay consenso. Se está contradiciendo gravemente este teólogo en 2005. Fíjate lo que propone. El debate se da principalmente en lo que significa para la Iglesia el hecho de vivir en un mundo marcado por la democracia. En todo caso, hay que ponerse la cuestión de la plausibilidad de una figura institucional que actualice en nuestra época el genio sinodal de la Iglesia. Ya lo tenían todo previsto. O sea, en este documento, que se llama El sueño de un nuevo concilio, este teólogo lo que está diciendo es que la Iglesia tiene como que reflexionar sobre qué significa el hecho de que haya democracias en el mundo. Tiene que reflexionar sobre eso. No ser democrática, porque no hay consenso sobre ello. Veis, esto, dicho en 2005, es muy llamativo. Imaginaos lo que está diciendo ahora en nuestros días. Bueno, en fin, no sé qué opináis. Sé que ha sido un vídeo bastante extenso, 50 minutos, señor. No pensaba yo que fuera tan largo. Pero quiero, de verdad, que no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Es decir, solamente el hecho de acudir a un lugar donde los laicos tienen el mismo voto que los obispos, como decía el cardenal Zen, es ya un atentado contra uno mismo en el caso de que se sea obispo.
¿eh? Solamente poner en votación que la Iglesia tenga o no tenga que centralizarse o descentralizarse es ya un sí a la descentralización. El hecho de que la mayoría haya votado que no significa nada, porque están reconociendo que si Bergoglio dice lo contrario lo van a aceptar. Entonces, hasta que no se den cuenta los pastores de la Iglesia de que estamos padeciendo una infiltración masónica que el Papa León XII fecha en 1825, cuanto menos, y de que dicha infiltración ha llegado a los puestos más altos de la Iglesia, incluido el vértice de la Iglesia, como leemos en el tercer mensaje secreto, de Fátima, y en los mensajes del libro azul de Padre Gobi, aprobados por la Iglesia. Hasta que no se den cuenta de que se trata de un antipapa, irán todos a donde se dirige el que propone herejías por doquier. Y el hacer esto es defender a la Iglesia y defender al papado. No es atacarlo. Atacar la doctrina de un antipapa, herético además, es defender la doctrina católica. ¿Vale? Decir que Evangelii Gaudium miente es la verdad y es defender la doctrina católica. Porque miente. Porque sí que estaba definido. Estaba definido perfectamente cuál era la autoridad y la autonomía doctrinal de las conferencias episcopales. Lo que pasa es que no se llegó a donde quiso haber llegado la masonería. Ahora que han retirado el catejón, a saber a dónde van a, entre comillas, llevar a la Iglesia. Pero la Iglesia está en el desierto. No está en Roma, ya no está en Roma, desde luego. Ha defeccionado. Y no está en los que piensan que está en Roma. Porque Roma ha defeccionado. ¿Vale? Así que, bueno, hermanos, os leo en comentarios. Demos gracias a Dios siempre y en todo lugar. Nada nos turbe, nada nos espante. Todo esto tiene que pasar para la purificación de la Iglesia y del mundo. Todo esto tiene que pasar para ponerse en evidencia las actitudes de los corazones. Y es preciso que esto suceda para que clamemos al cielo, para que Cristo remedie esta situación con el envío del Espíritu Santo en el segundo Pentecostés y con su retorno en gloria y majestad, visible para todos, donde nos daremos golpes de pecho todos. Ven, Señor Jesús, ven, Señora María, Maránata, Maránata, Maránata. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero os supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.